La noche de la graduación colgaba en el aire con luces que temblaban sobre los birretes y un murmullo de conversaciones que intentaba disimular la tensión abierta entre privilegio y mérito. Ana Luía dos Santos se sentó en primera fila con la beca colocada sobre el hombro, el corazón acelerado pero la frente erguida. A su lado, su madre sostenía un celular viejo, lista para grabar aquel instante que había costado años de esfuerzo, de madrugadas y de trabajo incansable. Marcela apareció en el salón con la confianza de quien siempre obtiene lo que desea. Era la hija de un millonario local. Su porte, su ropa y la expresión de desdén dejaban claro que para ella el mundo era un escenario continuo donde los demás cumplían el papel de extras. Sus amigas la rodeaban como satélites, acostumbrados a girar a su alrededor. El roce entre ellas y Ana fue una constante desde los primeros días de la universidad. Burlas, rumores escondidos en risitas, insinuaciones sobre su origen. Marcela no soportaba la idea de que una joven de clase trabajadora, con la piel que la sociedad estigmatizaba, pudiera arrebatarle el lugar que consideraba suyo por linaje. Para ella, el mérito era una ficción útil que servía a quienes no contaban con apellidos que abrieran puertas. Cuando Marcela la empujó aquella tarde en el camerino, las palabras fueron cuchillas, y cuando el gesto se transformó en un bofetón seco en plena ceremonia, el sonido resonó como un golpe contra la conciencia colectiva. Un silencio pesado se instaló. Algunos rostros mostraron sorpresa, otros disimularon con risas nerviosas. La mayoría, sin embargo, miró hacia otro lado, como si la indiferencia pudiera convertir el abuso en algo banal. Ana apoyó la mano en la mejilla ardiente, tragó la humillación para que no creciera ante su madre, y en ese pulso de dolor guardó una decisión. No era la primera injuria que soportaba, pero la magnitud del evento, un auditorio entero, la familia, el título que simbolizaba años de sacrificio, hizo que la herida se mezclara con una llamas de determinación. Tenía en su bolsillo una credencial que nadie esperaba, el derecho ganado por haber sido la mejor alumna, y con él la oportunidad de hablar en nombre de quienes son invisibilizados. Pocos minutos después, el maestro de ceremonias pronunció su nombre. Las miradas, que hasta entonces fingían no ver, se centraron en ella. Marcela, con el gesto rígido, parecía incapaz de creer que el mundo no se hubiera alineado con su orgullo. Cuando Ana caminó hacia el podio, la sala se tensó como una cuerda que esperaba romperse. «Buenas noches», comenzó Ana con la calma de quien ha aprendido a medir las palabras, como quien mide los pasos en un terreno peligroso. Hoy celebramos logros, pero también enfrentamos verdades incómodas. Hay quienes creen que los uniformes caros y los apellidos ilustres son la garantía de un futuro brillante. Yo estoy aquí por otra cosa, por horas de estudio, por noches sin descansar, por el sudor de mi madre, que limpió oficinas para que yo tuviera la oportunidad de venir a esta universidad. Sus palabras cayeron con precisión. El público empezó a dividirse entre quienes aplaudían bajito y quienes miraban con incomodidad. Unos se pusieron de pie, otros sacaron sus teléfonos. Los profesores, que durante años habían aplaudido logros y mirado con complacencia a las familias pudientes, ahora se vieron obligados a observar. Marcela apretaba los puños y la rabia le torcía los labios. Lo que para ella era un desafío a su estatus, para muchos era el espejo de una injusticia que ya no se podía disimular. Ana dedicó el reconocimiento a su madre y a todos los que luchan sin ser vistos. No permitamos que el silencio sea cómplice. No normalicemos la humillación. Entonces contó en pocas frases el episodio del bofetón, sin sensacionalismo, con la dignidad de quien transforma la agresión en palabra. Al terminar, la respuesta fue un aplauso que empezó tímido y fue creciendo hasta convertirse en una ovación. Algunos se levantaron y entre la multitud se escuchó el murmullo de orgullo y de alivio. La reacción no se limitó al salón. Esa misma noche, varios teléfonos captaron el incidente y el discurso. En cuestión de horas el video circuló por redes sociales. Hashtags, comentarios, compartidos. La frase que muchos repetían era simple: mientras unos golpean, otros conquistan. Lo que había sido un acto humillante se convirtió en semilla para una conversación mayor sobre racismo, clase y responsabilidad. Para Marcela, las consecuencias fueron inmediatas y duras.
Al llegar a su casa de lujo, encontró mensajes, correos y llamadas de socios preocupados por la imagen pública. Los inversionistas, temerosos de que el nombre ligado a la agresión contaminara sus negocios, exigieron una postura. Fue entonces cuando los padres intentaron controlar el daño. Obligaron a Marcela a grabar un video de disculpas. Su voz sonó temblorosa y forzada. El mensaje, vacío para los que habían presenciado la esencia del episodio, no logró acallar la indignación general. Mientras tanto, la vida de Ana cambió de rumbo. Las invitaciones comenzaron a llegar. Entrevistas, propuestas de empleo y ofertas de organizaciones que querían escuchar su voz. Una gran empresa de tecnología, con un programa de jóvenes talentos, la contactó para ofrecerle una pasantía con posibilidades reales de crecimiento. En los pasillos de la universidad, aquellos que antes la ignoraban la miraban con otro respeto, el que se concede ante la evidencia del mérito tangible. Pero la victoria más simbólica no fue la oferta laboral ni la notoriedad. Fue la sensación de que su experiencia dejó de ser un caso aislado y se transformó en relato público que legitimaba la protesta contra las pequeñas humillaciones cotidianas. Ana fue invitada a hablar en una ONG que promovía igualdad de oportunidades. En el escenario, frente a jóvenes con historias similares, pronunció palabras que resonaron como consigna: transformen la vergüenza en combustible. No permitan que el miedo a la humillación les robe la voz. La ovación fue otra vez el reflejo de un sentir colectivo. Los días siguientes estuvieron marcados por debates en medios locales. Profesores tuvieron que explicar la falta de intervención y la universidad sacó un comunicado condenando la agresión. Para la familia de Marcela, la presión empresarial y social fue una lección amarga. El dinero compra muchas cosas, pero no siempre compra el perdón ni borra la memoria. Meses después, el eco de aquel bofetón se tradujo en oportunidades que confirmaron la justicia no como castigo inmediato, sino como consecuencia de la verdad expuesta. Ana, ahora con una pasantía y puertas abiertas para su futuro, colgó su diploma en la pared de la sala modesta de su casa, al lado de fotos de su madre. El acto de colgar un papel tuvo la importancia de un ritual. Era el sello de años de trabajo y de una palabra cumplida. Sin embargo, la historia no buscó la humillación permanente de Marcela. Algunos creyeron que la joven merecía castigo social. Otros reclamaron educación y reparación. Lo cierto es que la exposición llevó a una conversación incómoda para muchos. ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones y las familias en formar el carácter de quienes dirigen? ¿Cuánto de lo que llamamos éxito se sostiene en la deshumanización de los demás? En el barrio donde Ana creció, vecinos festejaron como si la graduación fuera suya. La madre recibió visitas, flores y abrazos que trajeron alivio y orgullo. Para Ana, el triunfo fue doble, personal y colectivo. No solo había conseguido un empleo, había abierto una ventana para que otros se atrevieran a denunciar. La imagen del bofetón quedó registrada en la memoria colectiva, no como un golpe que derribó, sino como un impulso que elevó. A veces la justicia no llega en forma de venganza, sino de oportunidad. Así, la agresión que intentó reducir a Ana a un papel menor terminó por colocarla en el lugar que le correspondía por derecho propio, el centro de la historia y, sobre todo, la voz de quienes no suelen ser escuchados. Con el paso de los meses, la atención se transformó en plataforma. Ana aprovechó cada entrevista para exigir mejores políticas de acceso y para visibilizar la realidad de miles de jóvenes que, como ella, estudiaban con esfuerzo. Junto a varias compañeras, organizó encuentros de mentoría, talleres de orientación y asesoría para solicitudes de becas. No buscaba venganza, buscaba cambio. Muchos que antes miraban hacia otro lado comenzaron a escuchar y a actuar. Su historia demostró que las pequeñas derrotas pueden convertirse en lecciones públicas. Además, con prudencia y valentía, propuso diálogos en la universidad para formar conciencia y evitar que humillaciones como aquella se repitan por siempre. Con el tiempo, la historia de Ana Luía dos Santos se convirtió en un símbolo nacional. Los medios comenzaron a seguir su trayectoria no solo como la joven que respondió con dignidad, sino como una profesional prometedora que transformó una experiencia dolorosa en un punto de inflexión.
Las redes continuaban compartiendo extractos de su discurso, subtitulados en varios idiomas, con frases que resonaban: «El respeto no se compra, se demuestra». Aquellas palabras cruzaron fronteras. Marcela, en cambio, se enfrentaba a una realidad que jamás imaginó. La burbuja de privilegios donde había vivido empezó a romperse. Su apellido ya no inspiraba admiración, sino incomodidad. En los eventos sociales, las miradas la evitaban. En las empresas familiares, los empleados la observaban con desconfianza. Intentó continuar su vida como si nada hubiera pasado, pero las consecuencias eran inevitables. Había perdido el control de su propia narrativa. En las redes, su nombre estaba asociado a la humillación y al racismo, y cualquier intento de limpiar su imagen solo generaba más críticas. Su padre, desesperado por mantener los contratos comerciales de su grupo de shoppings, decidió apartarla de la vida pública. La obligó a viajar al exterior por algunos meses para dejar que las aguas se calmen. Pero los problemas la acompañaron incluso lejos. La prensa internacional había traducido la noticia. Era imposible escapar de un mundo donde la información se movía a la velocidad de un clic. En soledad, por primera vez, Marcela comenzó a cuestionar lo que siempre había dado por sentado. Miraba las fotos de su vida anterior, fiestas, viajes, tiendas de lujo, y aunque el orgullo la frenaba, sentía una punzada de vergüenza que no sabía cómo nombrar. Mientras tanto, Ana se adaptaba a su nuevo empleo. En la multinacional, su jefe inmediato, un hombre llamado Gustavo Herrera, quedó impresionado con su capacidad analítica y su serenidad al hablar en público. «Tienes algo que no se enseña», le dijo un día durante una reunión. «Tienes propósito». A diferencia del entorno universitario donde la habían menospreciado, allí se valoraba su talento real. Con el tiempo, comenzó a liderar pequeños equipos y cada desafío superado reforzaba su confianza. Su madre, orgullosa, la acompañaba en silencio. Las noches en que Ana regresaba tarde del trabajo, aún con los ojos brillando de cansancio y satisfacción, la madre preparaba café y recordaba los días en que su hija estudiaba bajo una lámpara vieja, prometiéndose a sí misma que la vida podía cambiar. «Mudaste nuestra historia, hija», le decía acariciándole el cabello. Ana respondía con una sonrisa. «Fue usted quien me enseñó a no agachar la cabeza». Pero el destino, siempre lleno de ironías, tenía guardado otro giro. Meses después, una alianza empresarial llevó a la multinacional de Ana a firmar un contrato con el grupo de shoppings de la familia de Marcela. Cuando la noticia llegó a la oficina, Ana sintió un escalofrío. Sabía que, tarde o temprano, habría un encuentro. Y no se equivocó. El día de la reunión, el ambiente era tenso. Los ejecutivos del grupo de Marcela llegaron escoltados por asesores de imagen y abogados. Entre ellos, apareció ella, más delgada, con un semblante distinto. El maquillaje y la ropa cara seguían ahí, pero algo en su mirada había cambiado. Menos soberbia, más cansancio. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Ana, el tiempo pareció detenerse. El recuerdo del golpe, del auditorio, de los aplausos, volvió en un segundo. Los asistentes se saludaron con formalidad, evitando comentarios personales. Ana se mantuvo profesional, enfocada en las presentaciones y los números. Su voz, firme, imponía respeto. Marcela apenas murmuraba, asintiendo en silencio. Al final del encuentro, cuando todos se levantaron para marcharse, ella se acercó lentamente. «Ana», dijo en un hilo de voz, «necesito hablar contigo». Ana la miró sin emoción visible, aunque el corazón le latía con fuerza. «No hay nada que decir, Marcela», respondió con calma. «Ya lo dijiste todo aquella noche». Marcela tragó saliva. Su orgullo peleaba contra la culpa. «Sé que no merezco tu tiempo, pero quiero pedirte perdón. De verdad esta vez. No por la presión ni por las cámaras, sino porque entendí lo que hice. He perdido más de lo que imaginé». Sus ojos se humedecieron. «Tú ganaste algo que el dinero no puede comprar». Ana la observó largo rato. No había odio en su rostro, solo una profunda comprensión. «No gané», dijo. «Aprendí. Lo que tú perdiste fue la oportunidad de hacerlo antes». Guardó silencio. Luego añadió: «No te deseo mal, Marcela, pero que esto te sirva para mirar más allá de tu espejo». Marcela asintió, sin poder responder.
Aquel momento breve y silencioso tuvo más peso que cualquier castigo. Era la justicia en su forma más pura, no la venganza, sino la revelación. Esa conversación nunca fue publicada, pero cambió el rumbo de ambas. Marcela comenzó a trabajar en proyectos sociales impulsados por su familia, esta vez no por obligación, sino por una necesidad sincera de reparar. Se matriculó en cursos de diversidad e inclusión, participó en charlas y, poco a poco, reconstruyó su imagen desde la humildad. No todos le creyeron, pero ella ya no buscaba aprobación, sino redención. Ana, por su parte, siguió ascendiendo en su carrera. Fue invitada a hablar en conferencias sobre liderazgo femenino y meritocracia real. Su historia inspiró a empresas a revisar sus procesos de selección y becas. En una entrevista televisiva, cuando le preguntaron si había perdonado a Marcela, respondió con serenidad: «El perdón no borra el pasado, pero me libera de él». Su respuesta se volvió viral. «Me libera de él». Se convirtió en lema, en hashtag, en tatuaje de muchas jóvenes que veían en ella un espejo de resistencia. Las escuelas comenzaron a usar su discurso de graduación en clases sobre ética y ciudadanía. Incluso el Ministerio de Educación la invitó a participar en un programa de mentoría para estudiantes de bajos recursos. Ana se transformó en aquello que nunca había imaginado, un referente. Una tarde, mientras caminaba por la universidad donde todo había ocurrido, fue recibida por una multitud de nuevos alumnos. Algunos la reconocieron y se acercaron para agradecerle. Una chica, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Gracias a ti, pedí mi beca. Antes creía que no merecía estar aquí». Ana la abrazó sin decir nada. Sabía que ese era el verdadero triunfo. Esa noche, de regreso a casa, se sentó frente al diploma colgado en la pared. A su lado, la foto del día de la graduación. Su madre llorando, ella sonriendo con la toga arrugada. Cerró los ojos y recordó cada paso, el dolor, la humillación, el miedo y la fuerza que surgió de todo eso. Encendió una vela, respiró hondo y murmuró: «Gracias, vida, por convertir un golpe en un comienzo». En otro punto de la ciudad, Marcela observaba desde su apartamento modesto, más pequeño, más real, las noticias que hablaban del reconocimiento de Ana como una de las jóvenes líderes más influyentes del país. No sintió envidia, sino un extraño orgullo mezclado con remordimiento. Por primera vez, sonrió sin fingir. Sabía que la historia no la había destruido, sino obligado a despertar. Quizás, en el fondo, ambas habían ganado. Una la voz, la otra la conciencia. El tiempo pasó. Ana compró un pequeño departamento para ella y su madre. Lo decoró con sencillez. Libros, plantas y cuadros con frases inspiradoras. En el escritorio guardaba una copia impresa de aquel discurso, amarillento por los años. Cada vez que la vida se complicaba, lo releía y recordaba el propósito que la había traído hasta allí. Marcela, por su parte, se mantuvo lejos de la prensa. No volvió a los círculos de lujo ni a las fiestas. Se dedicó a administrar un proyecto educativo en comunidades vulnerables, y aunque muchos sospechaban de sus intenciones, con el tiempo sus acciones hablaron más fuerte que su pasado. Un día, en una de las charlas, mencionó sin nombrarla: «Conocí a alguien que me enseñó que la verdadera riqueza es poder mirar a los ojos sin culpa». Años después, cuando ambas coincidieron en una conferencia nacional sobre igualdad y oportunidades, el público las recibió con aplausos. Ana habló primero, luego Marcela tomó el micrófono. Su voz temblaba, pero fue sincera. A veces la vida nos pone frente al espejo de nuestras peores versiones. Lo importante es lo que decidimos hacer después de verlas. Ana asintió desde la primera fila. Ya no eran enemigas, sino parte de una misma lección que la sociedad necesitaba aprender. Al final del evento, se abrazaron. No fue un gesto teatral, sino humano. La prensa captó la imagen. Dos mujeres que representaban el pasado y el futuro reconciliándose. El titular del día siguiente fue simple y poderoso: «La justicia también puede sanar». Esa foto recorrió el país, y en cada escuela, oficina y hogar donde alguien había sentido el peso de la desigualdad, encendió una chispa de esperanza. Porque la historia de Ana y Marcela no era solo suya. Era la historia de todos los que alguna vez fueron subestimados, golpeados o ignorados, pero decidieron levantarse. Y así,
En silencio y sin discursos grandilocuentes, Ana entendió que su victoria no era solo personal, era colectiva, era poética. Era la prueba viva de que la vida siempre encuentra su forma de devolver lo que uno hace, multiplicado por la fuerza de la verdad.